Aunque había creído que el día no podía ir peor, me equivocaba. Mi jefe, el presidente de la empresa, me invitó a su despacho para reprenderme por un error que había cometido otra persona, lo que agravó aún más la ya de por sí mala semana que había tenido en el trabajo. Al llegar a casa, el coche de mi cuñada obstruía mi entrada y me impedía aparcar delante de mi propia casa. Tuve que aparcar 3 casas más abajo, ya que el hijo adolescente de la vecina y sus colegas habían aparcado coches por toda la calle. Me preocupaba porque me molestaba en cuanto entraba en casa. Desde el día en que nos conocimos, mi relación con Susan, la hermana de mi mujer, siempre había sido tensa. Aunque no entendía por qué, ella parecía despreciarme desde el primer momento. Aparte de eso, a pesar de mis continuos intentos, tenía pocas expectativas de pasar una velada íntima con mi mujer, Janice, ya que hacía aproximadamente un mes que no nos veíamos. Al llegar a la entrada de mi casa, saqué un cubo de basura vacío del bordillo que rodeaba la casa, por la puerta lateral, y lo coloqué cerca de la puerta trasera. En cuanto entré en la cocina, oí música y a mi mujer y su hermana charlando en el salón. Tras coger una cerveza de la nevera, le di un sorbo y me dirigí al salón. Pero me quedé helado al oír una frase en la puerta. No mi cuñada, sino mi esposa preferida, declaró: Dios, hoy nos hemos acostado 3 veces con él. Mi mujer admitió: desde que Brandon volvió el mes pasado, no me canso de su polla. Brandon era el exnovio de mi mujer, que la había dejado y se había marchado. ¿Y qué haces ahora?, dijo mi hermana, curiosa. Brandon quiere que me vaya a vivir con él, así que voy a buscar un abogado y pedir el divorcio. Este es un estado de bienes gananciales, así que me toca la mitad de todo. Había oído más que suficiente. Me dirigí a la puerta trasera con el corazón encogido y volví sobre mis pasos hasta el coche. Me dejé caer en el asiento del conductor al abrir la puerta y ahora comprendía la razón por la que se me había negado cualquier acercamiento. Ahora quería la mitad de todo. Mi mujer se lo había contado a otra persona. Lo más duro era probablemente que el Estado se lo concedería con toda probabilidad. Hacía 3 años, Janice y yo nos habíamos casado. Ella habría dejado su trabajo en cuanto hubiéramos pronunciado nuestros votos, y no habría movido un dedo en casa. Yo pagaba a una asistenta 3 veces por semana para que lavara y limpiara la casa. Esos días ella hacía la cena. Los demás días, o yo preparaba algo de comer o ella pedía. Aunque el amor me ciega, sé lo que puede estar pensando ahora mismo. Al menos hasta hace un mes, me deleitaba con buen sexo. Para mi padre y para mí, la muerte de mi madre cuando yo tenía 13 años fue terrible. Nos hicimos muy amigos mientras mi padre hacía todo lo posible por criarme. Justo un año antes de conocer a Janice, perderle a los 23 años por culpa de un conductor ebrio supuso un duro golpe. Habiendo heredado casi 2,5 millones de mi padre, puse sensatamente el dinero bajo la dirección de un corredor de bolsa cualificado. Tenía otros 100,000 en la cuenta de ahorros a pesar de que Janice intentaba gastarse cada dólar que ganaba. Como nunca había tocado la herencia, se estaba ampliando incluso en el estado actual de la economía. Tenía suficiente para vivir cómodamente sin tener que despilfarrarla. Impulsados por el amor a Janice, nos saltamos un acuerdo prenupcial, un error común que muchos cometen creyendo que nuestro matrimonio duraría toda la eternidad. Ella podría haberme sacado casi 1,5 millones por el privilegio de abrirse de piernas bajo esta supervisión. El Estado parecía demasiado dispuesto a respaldar este tipo de explotación aprobada. Su declaración de querer un abogado sugería que aún no estaba lista para servirme. Sabía que tenía tiempo para responder. Desarrollé una estrategia, me subí al coche y miré por el retrovisor hasta que vi que el coche de mi cuñada se alejaba. Arranqué el coche, di la vuelta y regresé a la entrada de mi casa. Janice desapareció de mi vista cuando llegué a la casa, así que me dirigí a la cocina a por otra cerveza, le puse el tapón y bebí un sorbo lentamente mientras pensaba en mi siguiente paso. Janice dijo: «Oh, ahí estás, cariño», entrando en la cocina. «Apenas te he oído llegar». Con una sonrisa amable: «Hola, cariño. Acabo de llegar a casa». «Ha sido un día largo», dije, decidido a actuar tan convincentemente como ella. Ella comentó, con un pequeño mohín que indicaba: «No he tenido tiempo de pedir nada para cenar». Aunque quise replicar: «Eso es porque has pasado el día con tu novio y has compartido todos los detalles con tu hermana», respondí: «No pasa nada, cariño. Calentaré algunas sobras de anoche». Janice dijo:
Voy arriba a darme un baño caliente, luego sonrió dulcemente y me besó en la mejilla. Pensé, sí, tengo que lavarme todo eso, sonreí y asentí. Cogí un paquete de arroz frito y me lo comí frío mientras bebía 2 cervezas más cuando ella se marchó. Tiré la lata vacía, fui al estudio y me acomodé en el sillón. Navegando por los canales, me quedé con un viejo western de John Wayne. Janice volvió media hora más tarde y se acomodó en el sofá hasta que terminó la película. Se quejó de cansancio al levantarse y quiso irse a la cama. Efectivamente, estaba agotada por haber traicionado la confianza. Le pregunté si iría más tarde a ver las noticias. Estaba demasiado preocupado organizando mi próxima acción como para estar realmente viendo la película. Sabiendo que tenía poco que hacer hasta el lunes, pasé los días siguientes. El sábado trabajé en el jardín y el domingo jugué al golf con unos amigos. El lunes lo tenía todo vendido después de telefonear a mi corredor de bolsa que se ocupaba de mi cartera heredada. Ser alto directivo me permitía cobrar rápidamente mi 401k, así que al diablo la penalización. El jueves ya estaba listo para actuar. Al llegar a casa, le conté a mi esposa, a la que aparentemente quería mucho, que tenía una emergencia y le dije que me iba de la ciudad por trabajo durante una semana. Hice 2 maletas, era todo lo que necesitaba. Había conservado todo lo que era importante para mí cuando nos mudamos a esta casa. Tampoco había nada que yo deseara, ya que nada era de su gusto. Ella había elegido los muebles, para ser sincero, yo había pensado poco en ello. Lo bueno es que alquilábamos la casa, por lo que yo no tenía ningún interés económico en ella. Después de vender mi piso, estábamos buscando la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según su definición. Ninguna de las casas que miramos parecía ajustarse aún a sus criterios. Saqué las maletas por la puerta un viernes por la mañana, besé a mi mujer en la mejilla por última vez. Las cargué en mi Lexus y me puse en marcha sin mirar atrás. La primera parada fue el piso de un viejo amigo, Jake, en quien confiaba plenamente. Cuando le propuse sustituir el papeleo de matriculación por su viejo pero renovado coche todoterreno, se quedó estupefacto cuando le conté mis circunstancias y 1 hora más tarde me dirigía hacia el oeste. Jake me aseguró que el automóvil que le vendí estaría escondido en el garaje durante algún tiempo, por lo que dudaba que alguien me relacionara con este coche. Durante los 4 días siguientes, pagué todo en efectivo. Para no dejar rastro, cancelé todas nuestras tarjetas de crédito. Gracias a mi agente de bolsa, la mayor parte de mi dinero estaba en una cuenta en el extranjero. Había establecido con él un procedimiento para iniciar los movimientos de dinero cuando fuera necesario. El todoterreno tenía suficiente dinero para aguantar un tiempo. Las noches más duras fueron las que pasé solo en moteles. Había estado demasiado ocupado siguiendo mi estrategia como para pensar en lo que me había ocurrido personalmente durante la semana anterior. Había amado a Janice, si no, no me habría casado con ella. Aunque experimenté en mi imaginación con varias situaciones del tipo y sí, al final me di cuenta de que no había mucho que pudiera haber hecho de otra manera. Dudaba que hubiera podido mantenerlos separados incluso sabiendo que su exnovio había vuelto. Llegué a 2 conclusiones, lo más probable era que ella nunca me hubiera amado de verdad, y que yo hubiera sido tan estúpido como para casarme con ella, por lo tanto era responsable. El 5.º día que estuve fuera de casa, me senté en un pequeño café de una aldea de Montana. A esas alturas ya debía de haberse dado cuenta de que todas sus tarjetas de crédito estaban revocadas y no había dinero en nuestra cuenta bancaria, así que me pregunté qué estaría tramando mi supuestamente enamorada esposa. Una pareja de ancianos sentada en la mesa contigua perturbó mis pensamientos con su charla tenue que no pude evitar escuchar por casualidad. El hombre, que aparentaba unos 50 años, le decía a su pelirroja esposa que quería más ayuda para su granja. Lamentablemente, no podían permitirse pagar a alguien hasta que sus terneros estuvieran listos para la venta. Encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar era todo un reto incluso entonces. Me levanté y me acerqué a su mesa mientras terminaba el último bocado de mi comida para disculparme por escuchar delante de ellos, pero también para ofrecerles mi ayuda. Dije, siento haberles escuchado, quizá pueda ayudarles. El hombre mayor me observó respetuosamente. No veo cómo podría hacerlo. Si ha oído lo que hemos hablado, sabrá que no puedo pagarle nada. ¿Qué tal si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo? Pregunté. Su mirada se cerró.
Kalin, discúlpanos un momento mientras charlo con este joven que está fuera, le dijo a su mujer. Se levantó y esperó a que le siguiera. Se volvió hacia mí una vez en el aparcamiento, donde nuestra charla continuaría sin interrupción. Calculé que medía aproximadamente 1,80 m, mi estatura, con hombros anchos y ni un gramo de grasa. Su rostro mostraba las duras líneas de años de trabajo al aire libre, y su pelo, antes oscuro, era esencialmente gris. Sus preciosos ojos marrones me miraban fijamente. Con cierta desconfianza, preguntó, ¿quién demonios eres? ¿Formas parte de esa banda de Wilson? Levanté las manos en señal de protección. Un momento, señor. Hace 4 días vivía en Texas y esta mañana he llegado aquí. Pensé que quizá podríamos ayudarnos mutuamente. No sé nada de ningún Wilson. Si lo que dice es cierto, ¿por qué querría ayudarnos? No puedo permitirme pagaros. ¿Qué ganas tú? Si estás huyendo de la ley, no podemos tener ese tipo de problemas. Lo más probable es que esté huido, como tú dices, pero no de la forma que tú pensarías, dije. Relaté cómo necesitaría un lugar temporal donde quedarme y sobre mi adúltera esposa tratando de estafarme. Solo intento conservar lo que es mío por derecho. Si tiene un lugar donde alojarme, le compensaré con mi trabajo. Si cree que no soy de ayuda, dígamelo, seguiré mi camino, sin resentimientos. Estudió mi cara con mucha atención. Hijo, si lo que me dices es verdad, sería un tonto si no te diera al menos una oportunidad. Pero tengo que decirte de entrada que los Wilson están intentando que les venda mis tierras. Aún no han hecho nada sucio, pero no me extrañaría. Podrías morder más de lo que puedes masticar. Le dije que estaba dispuesto a correr ese riesgo. Bill me preguntó por mi experiencia en la ganadería y le dije que no era vaquero, sino que había pasado algunos veranos en la propiedad de mi tío en Texas. Me tendió la mano y nos la estrechamos al unísono. Me presenté, Bill aconsejó que le tuteáramos. Volvimos a la cafetería, Kalin nos esperaba. Kalin, este es Carson Jones, si puede manejarlo, trabajará para nosotros, dijo Bill. Kalin se levantó y me tendió la mano. La estreché y ella dijo, es un placer conocerte, Carson. Su voz tenía un tono limpio, quizá con un ligero acento irlandés. Era delgada y en forma, como su marido, y tenía un encanto agradable. Encantado de conocerte también, señora. Noté que Bill no había revelado su apellido. Esta hermosa mujer me cayó bien al instante. Bookman. El apellido es Bookman. Pero llámame Kalin. No somos muy formales en esta parte del país. Bill aconsejó que volviéramos al rancho en coche. Se detuvo frente a una tienda de ramos generales antes de salir del pueblo y ambos nos bajamos. Pensé que querrías comprar algo de ropa para trabajar en el rancho, respondió. Le dije, agradecido por su perspicacia, sí, en eso tienes razón. No creo que lo que he traído dure mucho. El propietario, claramente un cliente frecuente, recibió cordialmente a Bill cuando entró en el negocio. 40 minutos después tenía suficientes camisas de trabajo, vaqueros, un abrigo y botas de montar estilo western para una semana. Por el momento, era suficiente. Unos 25 kilómetros separaban la puerta principal, pintada con el nombre Rockinby Ranch, del almacén general. Para Bill, esa era su firma rockera. Por un camino privado, otra milla lo llevaba a uno a la casa principal. Elevándose sobre una colina, la casa de 2 pisos aparecía ordenada y recién pintada. Detrás empezaban a verse un granero y algunas dependencias. Las bolsas de comestibles medio llenas de la camioneta que conducían sugerían visitas semanales a la ciudad para comprar provisiones. Siguiendo a los Bookman hasta la cocina y con el equipaje en los brazos, conduje tras ellos. En 2 visitas vaciamos la camioneta. Bill me enseñó una casita para mi estancia y me indicó la dirección que debía tomar para conducir por la parte trasera. Al detenerme, me fijé en el delante de la cabaña. Me señaló la cabaña cuando salí y me dijo que Sam estaba utilizando una cabaña similar a pocos metros. Sam estaba terminando su ronda y me reuniría con él más tarde. Bill esperó mientras me instalaba en la cabaña después de vaciar mis maletas. Incluía una única habitación grande con una cama contra una pared, una mesa con 2 asientos, una estufa de leña en una esquina y un cuarto de baño con ducha a ras de suelo. Aunque no era opulento, estaba ordenado y era un buen lugar para alojarse, al menos mientras tanto, para no encontrar a Janice.
Bill estaba sentado en su camioneta y me hizo señas para que subiera cuando volví al exterior. Me mostró el rancho de casi 6.000 acres. Con unos 100 acres reservados para el forraje de invierno, 5.000 acres eran más bien llanos e ideales para el pastoreo. Con un arroyo que lo atravesaba y al que solo se podía acceder a caballo, la parte trasera del rancho, montañosa y boscosa, se adentraba en las montañas. Bill dijo que solía tener 3 empleados a tiempo completo, pero Sam era el único que quedaba tras los tiempos difíciles. Sam pasó casi 30 años trabajando en el rancho. Para escoger el ganado para vender, trajeron ayudantes extras. A eso de las 5, Bill me dejó en la modesta cabaña. Antes de que Bill se fuera, por cierto, me he dado cuenta de que llevas un portátil. Tengo una conexión por satélite con un router para que puedas acceder a internet sin cables. La cena es en la casa principal y solemos comer a las 6. Tras instalarme en menos de 30 minutos, tuve tiempo de encender el ordenador. Enseguida comprobé mi correo electrónico y, como Bill me había indicado, podía conectarme sin cables. Jake envió una nota en la que decía que Janice había denunciado mi desaparición a la policía y que estaban investigando mi ausencia. Eso me hizo reflexionar. La única persona a la que había mencionado mi marcha era Jake, e incluso él no estaba seguro de mi destino. Aunque había enviado mi dimisión a mi anterior empresa, no le había comunicado personalmente mi marcha. Fui a la casa principal poco antes de las 6 y llamé a la puerta de la cocina. Cuando llegué, Bill me gritó que entrara y vi a Colleen preparando la cena mientras Bill estaba cerca charlando con un hombre que pensé que podría ser Sam. Bill me pidió que me acercara. Bill continuó: Sam, este es Carson, la nueva mano que te mencioné. Al menos por hoy. Veremos cómo se siente mañana después de un día de trabajo. Sonrió ampliamente. Este es Sam, Carson. Sam extendió la mano y me sonrió ampliamente. Medía por lo menos 2 metros, parecía haber trabajado duro toda su vida como Bill y parecía tener más o menos la misma edad que Bill. Era un hombre enorme. Era afroamericano, un hecho evidente. Le estreché la mano y sentí la fuerza de su apretón. Bueno, jovencito, espero que te guste estar aquí. Me vendrá bien la ayuda, comentó. Supuso que yo era joven, ya que con 28 años tenía casi la mitad que él. Le contesté: haré todo lo que pueda. Colleen nos indicó que nos acomodáramos en ese momento, ya que la cena estaba casi lista. Bill y su esposa se sentaron en extremos opuestos de la mesa, por lo que Sam y yo nos sentamos uno frente al otro entre ellos. En la mesa había un gran tazón de puré de patatas, un plato de chuletas de cerdo, judías verdes frescas y un plato de galletas claramente caseras. Aquí no comemos nada elegante, Carson, replicó Colleen. Pero es amplia y satisfactoria. Se me humedece la boca. Tiene muy buena pinta, dije. Le pregunté a Bill durante nuestra comida si había pasado toda su vida viviendo aquí. Sí. Mi abuelo fundó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora es mío y de Colleen, contestó Bill, deteniéndose como si estuviera reflexionando. Cuando era más joven, sin embargo, no estaba seguro de que perteneciera. Tuve que luchar con todos los hombres de 3 condados para conseguirla. Bill miró a su esposa y pude sentir el gran amor que sentía por ella en sus ojos. Colleen comentó: bueno, Bill. Sabes que eres el único hombre para el que he tenido ojos. Solo tenía que asegurarme de que realmente me querías. Mi mujer fue responsable de los 3 días más felices de mi vida. El día que aceptó casarse conmigo, el día que se casó conmigo y el día que dio a luz a nuestra hija Caitlin, comentó Bill. Colleen debió de ver mi cara inquisitiva, ya que yo no había visto ningún indicio de una hija. Nuestra hija no está aquí ahora. Caitlin está terminando su doctorado en veterinaria en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo pudo venir a casa para las vacaciones y estamos esperando ansiosamente a que vuelva con su título. Debería estar en casa en un par de meses. Bill dijo con una sonrisa: será bueno tener un veterinario en la familia. Ahorrará algo de dinero. Quise ayudar con los platos después de la cena, pero Colleen me espantó diciendo que ese era su trabajo. El desayuno a las 5:30, dijo Bill, sería seguido por el trabajo a partir de las 6. Vi un ejemplar del New York Times de hoy en el mostrador cuando Sam y yo nos íbamos, segaramente recogido en la ciudad por Bob. Él lo aprobó cuando le pregunté si podía prestarme la primera página. Le pedí a Sam que visitara brevemente mi cubículo una vez fuera.
Dentro, cogí mi cámara digital y le enseñé su funcionamiento. Le dejé que me hiciera un primer plano levantando la portada del periódico. Aunque nunca hizo preguntas, pude ver que estaba fascinado. Preguntó por un despertador y le dije que tenía uno. Me dijo que me vería por la mañana y se fue. Copié la foto en un correo electrónico junto con una nota a la policía de mi antigua ciudad natal después de descargarla en mi ordenador. La nota indicaba que me había ido de la ciudad por decisión propia y que estaba vivo y bien. Elegir una publicación nacional en lugar de una local dejaba mi paradero desconocido. Lo más probable era que mis correos electrónicos profesionales siguieran activos, por lo que envié un correo electrónico a Jack y le aconsejé que utilizara uno de los cafés cercanos con conexión gratuita a Internet. Le di mi contraseña para que pudiera dar a la policía el correo electrónico y la foto originales sin dejar rastro. En este sentido, quería no aparecer en una lista del FBI o de personas desaparecidas a nivel nacional, ya que sabía que la policía no dedicaría grandes esfuerzos a rastrear a un marido huido. Aquella noche dormí plácidamente. A las 5 de la mañana siguiente, me duché y me vestí a tiempo para dirigirme a la casa principal con Sam. El desayuno consistió en huevos, salchichas, patatas fritas y tostadas, suficiente para todos. Bill le dijo a Sam que me pusiera a trabajar en la sustitución de postes de la cerca de la colina después del almuerzo. Seguí a Sam al granero donde me mostró una silla de montar y el caballo que necesitaría. Basándose en su experiencia en la propiedad de su tío, Sam me vigiló de cerca y parecía contento con la forma en que ensillé la enorme yegua alazana. Luego enganchamos 2 mulas para cargar una excavadora de agujeros para postes y postes para vallas. Bill se unió a nosotros en el granero llevando un Winchester modelo 94 en una vaina de silla de montar, que tenía sobre todo para la extraña ocasión que tuvimos que matar a una vaca enferma. Sam y yo ensillamos y cada uno condujo una mula, luego nos dirigimos siguiendo el arroyo hacia las colinas. Sam y yo empezamos a conocernos mejor mientras pedaleábamos. Le aseguré que había venido a Montana y confiaba en que no se volvería contra mí. Sam me contó entonces sus propias experiencias. Se había casado nada más salir del instituto, pero descubrió que su exmujer se acostaba con otro hombre. Le condenaron a 5 años de cárcel tras casi matar al hombre en un arrebato de ira. Bill pasó aquí los últimos 30 años, ya que era el único deseoso de darle una oportunidad tras su puesta en libertad. Sam pensaba que Bill y Colleen eran la sal de la tierra y hablaba muy bien de ellos. Las impresionantes montañas del fondo estaban iluminadas por el sol de la mañana. A principios de abril había gente decorando las montañas aunque la nieve se hubiera derretido en altitudes más bajas. La carretera empezó a elevarse cuando llegamos a la línea de árboles. Llegamos a la valla que definía los límites de la propiedad media hora más tarde. Sam observó que 1 de cada 3 postes que había que sustituir eran los que estaban podridos o a punto de estarlo. Se quedó conmigo para asegurarse de que lo hacía correctamente mientras cambiaba los 2 primeros. Sam me aconsejó que trabajara hasta aproximadamente las 4 de la tarde, lo que me daría tiempo suficiente para volver, ocuparme del caballo y las mulas y llegar a cenar a las 6. Me dijo que siguiera el arroyo hacia abajo como último consejo para no perderme. Sam regresó y me dejó solo trabajando. Estar en este precioso paisaje de colinas y bosques era bastante tranquilo y reconfortante. Persistí, sustituyendo los viejos postes por otros nuevos. Me detuve a la hora del almuerzo para recuperar los bocadillos que Colleen me había dado de su alforja por la mañana. En cuanto al sabor, eran las sobras de la cena de la noche anterior y hoy sabían igual de bien. Comiendo tranquilamente, vi a un arrendajo atravesar el bosque, a un pájaro carpintero detenerse momentáneamente para golpear un árbol y a un ciervo de cola blanca aparecer en la abertura al otro lado de la valla. Se acercó suavemente hasta que me olió, luego resopló y volvió a internarse en el bosque, agitando la cola como una bandera. Me comí los bocadillos y volví al trabajo. A las 4 de la tarde sonó la alarma de mi reloj. Sabía que había colocado todas menos un puñado de las estacas que llevaban las mulas. Guiando a las mulas, regresé a lo largo de la valla hasta que me encontré con el arroyo y empecé a bajar. Me fijé en una piscina natural en la que desembocaba el arroyo justo antes de salir del bosque. Me di cuenta de que era la zona más bonita y tranquila de la propiedad y me detuve a contemplar el paisaje. De vuelta a los establos, di de comer a los animales a tiempo y los desencillé. Sam llegó para acostar a su caballo mientras yo me ocupaba de los demás.
Parecía sorprendido e impresionado cuando le informé de que había colocado todos los postes menos 2. Antes de la cena, donde comimos filetes esa noche, nos apresuramos a cambiarnos y lavarnos. Bill estaba claramente asombrado en la cena cuando Sam compartió con él mi progreso diario. Cansado, apenas participé en la discusión y me fui enseguida después de cenar a la cama. El sueño llegó rápido y dormí plácidamente. Todo me escocía al despertar. Manejar la excavadora de hoyos me dolían las manos, me palpitaban los brazos, los hombros y las piernas. Incluso con mis frecuentes entrenamientos, una sesión de 2 horas de gimnasio y un día entero colocando postes de valla diferían mucho. Bill y Sam se rieron un poco cuando entré tambaleándome en la cocina y me senté, lamentándome. Colleen tampoco pudo disimular su sonrisa. Aunque me dolía, me moría de hambre y me comí la comida con gran rapidez. Bill preguntó mientras nos levantábamos de la mesa, ¿preparada para otro día de esgrima? Gemí y respondí, sí, señor, tratando de proyectar más esperanza de la que tenía. Riéndose, Bill dijo, quiero que hagas las vueltas con Sam. Hoy puedes tomarte un descanso. Asentí con gratitud. La primera tarea fue cambiar el heno y ordenar los establos. Cargamos la camioneta, luego comenzamos a revisar el pasto después de sacar a los caballos y mulas y cubrir su alimento. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que no hubiera vacas muertas ni terneros separados de sus madres. Sam podía hacer una estimación aproximada del número de vacas y prever fácilmente dónde estarían basándose en su conocimiento instintivo de la propiedad. 30 años más tarde, esto parecía venirle sin esfuerzo. Sam paró el coche y echó un vistazo al final del rancho. Se volvió para indicar una zona después de ver algo en una de las colinas y me dio sus prismáticos. Un minuto después, pude ver claramente 2 terneros aparentemente solitarios. ¿Dónde están sus madres?, le pregunté. Sam señaló 2 vacas cerca de la linde del bosque. Están allí. Tenemos que bajar a los terneros, se habrán metido entre los árboles y se habrán perdido. ¿Vamos a subir hasta allí?, pregunté. No, está demasiado lejos. Volveremos y cargaremos algunos caballos. Sam llamó a Bill para informarle de lo que habíamos visto y de que íbamos a por los caballos. Los camiones tenían radios. Bill había ensillado 2 caballos y los había metido en un remolque cuando volvimos al establo. Solo teníamos que enganchar y salir. Sam nos guió para que estuviéramos cerca de la línea de árboles debajo de los terneros, descargamos los caballos y empezamos a bajar la pendiente. Sam conocía el terreno como la palma de su mano, así que sus 30 años en el rancho cobraban sentido una vez más. Media hora después montamos detrás de los terneros y empezamos a arrearlos suavemente ladera abajo. Cuando dejamos atrás el bosque y vimos a los terneros extraviados ver a sus madres, no pude evitar soltar una risita. Corrían llorando hacia sus madres para comer, ellas pacientemente dejaban comer a sus terneros, las vacas grandes separaban. La diferencia que esto suponía con respecto a mis primeros años me asombró. Esa noche había pollo asado, puré de patatas, mazorca de maíz. Pechugas, patas y muslos perfectamente asados y apilados en la bandeja. Impulsado ahora, hablé más que la noche anterior y empecé a conocer a Colleen. Tenía 5 años cuando sus padres llegaron a Estados Unidos desde Irlanda. Su padre había traído a la familia a Montana, intrigado por las historias del salvaje oeste, lo que ayudaba a explicar el rastro de acento irlandés en su lengua. A pesar de haber crecido en Estados Unidos, seguía bajo la influencia de sus padres. Mucho mejor al día siguiente, volví después del desayuno para sustituir los postes de la valla. Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez me fui solo. Seguir el agua me llevó directamente a donde tenía que estar. Este día resultó menos difícil que el primero, ya que había descubierto ciertas técnicas para reducir el esfuerzo de la labor. Coloco la última poco antes de las 4 y vuelvo al granero. Todavía con algo de tiempo, limpié un par de establos más antes de prepararme para la cena. Ayudé a Sam en algunas reparaciones de construcción en mi cuarto día, y al día siguiente levanté más postes de valla. Los 2 meses siguientes pasaron rápidamente, y ahora salía alternativamente a comprobar el ganado. Estaba en la mejor forma física de mi vida. Sam tenía libres los sábados, Bill los domingos y yo los lunes. Lo habíamos planeado. Iba al pueblo cuando era necesario y aprovechaba el día haciendo la colada. Cada persona que vivía en la propiedad había llegado a ser algo querido para mí. Sam era amable y relajado,
A menudo nos sentábamos juntos después de cenar y charlábamos. Bill era realmente honesto y diligente, nos llevábamos bien y yo le tenía en gran estima. Colleen era más bien amistosa con Sam y conmigo, pero yo percibía que tenía algo de fuego. Bill y ella hacían una pareja fantástica. Bill y Colleen estaban cada vez más entusiasmados. Colleen me dijo en el desayuno del viernes que su hija volvería a casa en una semana. Ese día me tocó montar a caballo por el bosque en busca de ganado que pudiera haberse adentrado en las colinas. Poco después de las 4 llegué al arroyo, giré para seguirlo hacia abajo y llegué a la charca bajo la cascada. Me detuve, me bajé, me quité la camisa y me agaché junto al río. Empecé a lavarme el sudor y el polvo de la cara y el cuello sumergiendo la bufanda en el agua helada. Me giré a la derecha al oír un relincho río abajo y vi que se acercaban un caballo y un jinete. Primero supuse que era Colleen, pero pronto descubrí que era una variante más joven de ella. Con sus idénticos ojos azules cristalinos y el pelo rojo como su madre, esta mujer despampanante solo podía ser Caitlin. Me levanté y me giré para mirarla. Ella subió a caballo y se detuvo a unos pasos de mí. Sus ojos se quedaron clavados en mi pecho desnudo, que revelaba los firmes músculos de 2 meses de diligencia. Con voz altanera, preguntó, ¿quién eres y qué haces en esta propiedad? Trabajo aquí y me llamo Carson, dije. Dudo de usted. Mi padre dice que no puede permitirse pagar otra mano, comentó. Su actitud hostil me irritó un poco incluso con su belleza. Sí, yo también lo he oído. Supongo que por eso me río hasta el banco cada día de paga. Caitlin dio una patada lateral a su caballo y me miró con el ceño fruncido. Me reí para mis adentros, me volví a poner la camisa, monté en mi caballo y me dirigí hacia el establo. Más tarde descubrí que Caitlin y sus padres se habían entendido mal. Ellos creían que ella volvía a casa a la semana siguiente. Más bien, había aparecido unas horas después de mi paseo, de forma bastante inesperada. Había pasado la mañana y las primeras horas de la tarde con sus padres hasta que expresó su deseo de montar a caballo, algo para lo que no había tenido tiempo en el colegio pero que le encantaba hacer. Ensilló y se dirigió a su lugar preferido, la cascada y la piscina. 2 meses más tarde, Bill y Colleen no me mencionaron. Mientras cabalgaba alrededor del granero, la espalda de la pelirroja desapareció en el interior. Desmontado, guié a mi caballo al interior. Caitlin debió de buscar a su padre y por fin lo localizó en el granero. Tenía una voz clara y potente. ¿Quién es el hombre que estaba junto a la cascada?, preguntó. Bill se lo pensó un momento. Tiene que haber sido Carson, dijo. Dijo que trabaja aquí, pero, me dijiste que no podías permitirte otro ayudante la última vez. Bueno, él trabaja aquí. Y lo que le pagan no es asunto tuyo. Sigo siendo el dueño del rancho, jovencita. Tartamudeó. Papá, dice que le pagas tanto que se ríe por lo bajo. Para entonces yo ya había visitado el granero. Caitlin me dio la espalda y no me vio. Bill sí lo hizo y me sonrió con satisfacción. ¿Es eso cierto, Carson? Si crees que te pagan demasiado, puedo corregirlo, me dijo. Al girarse, Caitlin me miró fijamente. Con una mano me quité el sombrero y con la otra me rasqué la nuca. Le dije, no me gustaría aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto me vas a bajar el sueldo? Bill y yo empezamos a reírnos de inmediato. Sin ver la comedia, Caitlin siguió mirándonos a los dos. Bill añadió, cariño, para que te animes, Carson vivirá en la cabaña contigua a la de Sam. ¿Y qué más? Ella seguía queriendo saber. Eso, y podrá comer la excelente comida de tu madre. Así que estás diciendo que no le pagas. ¿Por qué debería trabajar gratis? Caitlin desafió. Tiene motivos, no me corresponde a mí decírtelo, comentó Bill. Yo señalé, trabajar para poder probar la cocina de tu madre vale mucho. No creo que a ella le gustara oírte decir que no es nada. Otra mirada sucia de Caitlin me hizo salir corriendo del granero. Bill asintió con la cabeza. Me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No creí que fuera capaz de domar a Colleen. Caitlin se unió a nosotros para cenar esa noche. Se sentó al otro lado de la mesa junto a Sam. Me miró una vez más, penetrante. Fui a la cocina. Esperé a que todos hubiesen servido sus platos antes de hablar. En tono amistoso, tu madre me ha dicho que te has doctorado en veterinaria, le dije. Sí, respondió ella, una sola palabra sin levantar la vista.
Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona y está a más de 80 kilómetros. Estoy segura de que serás un gran activo para la gente de esta zona. Caitlin sonrió ante mi comentario y me pareció ver que sus ojos se iluminaban un poco. Efectivamente, ese sería Doug Harrison, dijo Kalin. Tiene más cosas de las que puede manejar y a menudo se le necesita en más de un sitio a la vez. Estoy de acuerdo contigo, Carson, nuestra Caitlin podrá prestar un gran servicio. Caitlin habló con sus padres y con Sam, que llevaba en el rancho desde antes de que ella naciera, durante el resto de la cena. Evitó dirigirse directamente a mí, y yo casi siempre guardé silencio. Era su regreso a casa, sabía que los padres de Sam querían saber qué había ocurrido en su vida mientras ella no estaba. Me excusé para ir a dormir inmediatamente después de la cena. Cuando volví a mi cubículo, revisé mis correos electrónicos y encontré uno de Jack. Decía que le había preguntado informalmente a uno de sus compañeros de la comisaría si aún me consideraban desaparecida. Después de ver el correo electrónico con la foto que les había enviado, su amigo dijo que lo habían dejado todo. En cuanto a Janice, Brandon la había abandonado en cuanto descubrió que yo había desaparecido con todo el dinero, y parecía poco probable que Janice pudiera hacerse con algo de él muy pronto. Ahora vivía en un apartamento destartalado y trabajaba de camarera, obviamente incapaz de pagar el alquiler de la propiedad que habíamos estado ocupando. No podía permitirse ir a por mí y contratar a un abogado. Resultó ser irónico. Parece que solo se casó conmigo por mi dinero, y su novio solo la quería por la misma razón, dinero. Todavía tenía trabajo reparando postes de valla. Ahora solo lo hacía, más o menos cada tercer o cuarto día. Al haber dejado la región montañosa, podía conducir mi camioneta al trabajo. Cargar los postes en la parte trasera de la camioneta era mucho más sencillo que en las mulas. Cuando Caitlin volvió a casa por la mañana, cargué la camioneta con los postes y volví al punto de partida. Me dirigí al camión cuando llegó la hora de comer y descubrí que me había olvidado el almuerzo. Kalin se aseguraba de que almorzáramos juntos cuando uno de los dos trabajaba todo el día lejos de la casa principal. Supongo que yo había olvidado meter el mío. Aunque podría haber conducido de vuelta a la casa, pensé que no me mataría perderme el almuerzo. Media hora más tarde, cuando estaba colocando una estaca y asegurando el cable, oí que se acercaba un coche. Mirando hacia atrás, vi entre los vehículos del rancho uno de ellos. El camión se detuvo justo cuando estaba escribiendo el artículo. Al darme la vuelta, encontré a Caitlin bajándose sobresaltada. Como Kalin nos puso el almuerzo, llevaba una bolsita. Mamá comentó, lanzándome la bolsa, «Te has olvidado el almuerzo». Se lo cogí de fuera. «Gracias, Caitlin. Has sido muy amable», dije. Como de costumbre, la bolsa contenía 2 bocadillos cuando comprobé su interior. Ella negó con la cabeza cuando saqué uno y le ofrecí el otro a Caitlin. Me encogí de hombros y me acomodé para comer en el portón trasero del camión. Caitlin se acercó a 1 metro de mí y se quedó mirándome. Yo me limité a observar el acontecimiento que tenía delante mientras estaba sentado comiendo. Por fin dijo, «¿Por qué estás aquí?». Dándome la vuelta, la miré fijamente y empecé a meterme con ella. «No puedes contárselo a nadie. Robé dinero de un banco y lo escondo aquí hasta que se calme y pueda recuperarlo». Sus ojos se agrandaron al principio, luego me miró fijamente. «Eres un auténtico payaso», se burló y se dio la vuelta para marcharse. Esperé hasta que llegó a su coche a mitad de camino. Se detuvo cuando mencioné su nombre y se dio la vuelta lentamente. Acabé aquí porque quería alejarme un poco de todo lo que conocía. Me casé con una mujer que nunca me quiso y solo quería lo que yo podía darle. Una vez más Caitlin me miró, y creo que esta vez se dio cuenta de que decía la verdad. Asintió con la cabeza y volvió a guardar silencio. Mientras se alejaba, pensé en lo que había dicho su padre sobre que su madre era como Caitlin a esa edad. Dijo que había sometido a Kalin, pero intuí que su amor mutuo era el secreto. No habían pasado ni 24 horas desde que vi a Caitlin por primera vez, y no veía a ningún hombre domando a la fogosa pelirroja. La cena de aquella noche fue, en esencia, exactamente igual a la de la noche anterior. Caitlin estaba hablando con Sam y sus padres. Después de todo, ella me conocía y no teníamos nada en común, por lo que no me sentí insultado. Justo cuando estábamos terminando de cenar, Bill fue a contestar a la puerta a la que habían llamado. Llegó a la cocina y detrás venía un hombre de mi edad.
Las mujeres lo habrían descrito como alto, negro y atractivo. Con gran entusiasmo, Caitlin gritó un nombre, saltó de su asiento y abrazó al hombre. Su clara familiaridad era evidente. Hablaron del tiempo que llevaban sin verse. Unos minutos después, Bill fue a atender otro golpecito en la puerta y regresó trayendo a otro hombre. Este tenía buen aspecto y era rubio. Caitlin le saludó con la misma amabilidad. Recordé los comentarios de Bill sobre tener que luchar con todos los hombres de los distritos para conseguir a su mujer. Al menos en aspecto, Caitlin era todo lo equivalente a su madre. Me levanté de la mesa y regresé excusado a mi camarote. Quería la suerte de los dos muchachos en mi cabeza. Aún así, sentía celos de ellos. Cualquiera que fuese el hombre que ganase su afecto, Caitlin resultaría ser la dama que fue su madre. Sería un hombre afortunado. Lo elegí al día siguiente y me dirigí al campo de tiro. Algo parecía apagado mientras hacía mis rondas. Conduje de regreso y recogí a Sam, todavía temprano, y recorrimos la propiedad. Aunque estaba de acuerdo conmigo en que algo iba mal, había mucho ganado esparcido por el rancho. Parecía que nos faltaban un par de criaturas. Al día siguiente optamos por ensillar y cabalgar por los tramos montañosos. Durante la cena, hablamos de ello y Bill estuvo de acuerdo con nuestro plan. Esa tarde llovía a cántaros, lo que dificultaría el rastreo. A la mañana siguiente cargamos los caballos en un remolque y Bill nos llevó a un extremo del terreno. Sam cabalgó otro tercio más arriba mientras yo cabalgaba casi la mitad del camino hasta la línea de árboles. Luego cabalgamos a través del rancho por colinas y bosques. Llegar al otro lado nos llevó buena parte del día. Habíamos contado 5 cabezas perdidas. Bill se reunió con nosotros al salir de las colinas, colocó los caballos en el remolque y nos llevó de vuelta. Hablamos del asunto y llegamos a la conclusión de que nuestra única medida podría ser estar más alerta. Otro admirador visitó a Caitlin esa noche durante la cena. Su madre balbuceó algo acerca de que era la tercera ese día. Se había corrido la voz de que volvía una vez más, y los hombres llegaron arrastrándose desde los arbustos buscándola. Observamos la manada durante 4 días. Aparte de la presunta pérdida original, todo parecía estar en orden. Las llamadas de Caitlin seguían llegando. Llevaba una semana en casa y no me había dirigido la palabra desde el día en que me trajo el almuerzo. Informé a Bill de que iba a recorrer en bicicleta el límite de la propiedad a través de las colinas al 5º día de la supuesta desaparición de los animales. Habíamos montado todas las líneas de la cerca alrededor de las regiones del pasto y no vimos ninguna muestra del ganado desaparecido que lo hizo a través de allí. Sam me envió al lado oeste del rancho. El rancho de Bill limitaba aquí con el rancho Wilson. Vi 3 huellas frescas de caballo a mitad de camino hacia la esquina suroeste. Cruzaron al lado de Bill desde el lado Wilson de la cerca. Lo extraño era que el alambre de la cerca todavía estaba levantado. Después de bajarme, examiné los postes de la valla y descubrí que las grapas de 5 de ellos se habían soltado y apenas mantenían el alambre en su sitio. Se puede pasar la valla si se baja el alambre y se quitan las grapas. Todo parecía normal hasta que volví a colocar el alambre y las grapas. Volví a subir y seguí el camino. Al acercarme al arroyo, observo 3 caballos atados a un árbol algo por encima de la cascada. Todavía a 30 metros de distancia, desmonté rápidamente, até rápidamente mi caballo a un árbol y desenfundé mi arma. Con los ojos revoloteando de un lado a otro, me deslicé silenciosamente entre los árboles. Cuando llegué junto a los caballos, unas huellas de botas se dirigían río abajo. Miré y me tambaleé al borde de la cascada. Tumbada en el charco estaba Caitlin. Estaba tan desnuda como el día en que nació. La imagen me cautivó. Estaba flotando en el lago, su forma desnuda obviamente evidente en el agua limpia y brillante. Maldita sea, ella era muy hermosa. Su figura regordeta sobresalía del agua mientras rodaba sobre su espalda. Un movimiento entre los árboles a su derecha me ayudó a volver a la realidad. Miré rápidamente a mi alrededor y vi a un hombre a la derecha y a otras 2 personas que se dirigían a la izquierda, hacia el estanque. Levanté el rifle y lo dejé volar. La bala impactó entre los pies del hombre de la derecha. Otro rápido apretón del gatillo hizo explotar la tierra entre los 2 hombres de la izquierda. Caitlin lanzó un grito espeluznante que resonó por todo el bosque. Me puse de pie para que todos me vieran. Sobre vuestros estómagos ahora. No fallaré el próximo disparo, grité. Es Caitlin,
quédate donde estás. Los tres machos no eran visibles para Caitlin. Ella simplemente me vio, posicionado sobre ella con un arma de fuego en la mano. Ella gritó, ¿estás loco, Carson? Intentó cubrir su cuerpo desnudo. Uno de los machos a su izquierda retrocedió, tal vez tratando de huir. Cuando disparé una vez más, la corteza del árbol justo al lado de su cara estalló. Convencido, se tiró al suelo. Mirando hacia donde había disparado, Caitlin vio a los dos hombres. Empezó a gritar una vez más. Dije en el estómago. 3, 2. Los otros dos cayeron al suelo antes de que pudiera decir uno. Ahora pongan las manos detrás de la cabeza y la cara en el suelo. Una vez más, siguieron las instrucciones. Ahora, Caitlin, vístete y vete. Pero entonces ella comenzó a objetar. Carson dijo. Maldita sea, Caitlin, sigue mi consejo. Prepárate y vete de aquí, le grité. Decidí que era hora de un farol. Solo después de que los tres estuvieran tumbados delante de mí suspiré con satisfacción. Les dije que subieran a la plataforma de uno en uno y se tumbaran una vez que ella se hubiera ido. ¿Qué queréis entonces que haga? Me detuve, intentando no llamar la atención. Supongo que podría dispararos en las piernas y ver cómo os desangráis. Los tres hombres empezaron a rogarme que les salvara la vida. Detecté un olor peculiar, al menos uno de ellos se había meado encima. Aunque os perdone la vida, el padre de Caitlin verá cómo se hace justicia cuando le cuente vuestros terribles planes con respecto a su hija. A menos que tengas algo como robo de ganado, una confesión más interesante para el sheriff. Aunque al menos te da una oportunidad en la vida, podría llevarte a prisión. El más pequeño de ellos se vino abajo. Sí, lo hicimos. Wilson afirmó que quebrar a Buckman garantizaría su tierra. Cállate. No voy a morir por culpa de estas vacas, soltó el más pequeño, y fue calmado por el otro. Sabiendo que Caitlin regresaría pronto y que su padre estaría inevitablemente bajo escrutinio, decidí esperar. 45 minutos después, Bill y Sam salieron al galope, como estaba previsto. Cargaron la colina hacia mí cuando les di la señal de descender. Sentado sobre su caballo y mirando fijamente a los tres individuos tendidos en el suelo, Bill exclamó, ¿qué demonios está pasando? Parece que algunos hombres de Wilson nos han hecho una visita inoportuna. Los he seguido desde la valla hasta aquí. Caitlin estaba nadando y esos tres intentaron acercarse sigilosamente. Hice un gesto hacia los reclusos. Me acerqué y acerqué el cañón de mi rifle al cuello del hombre más pequeño. Creo que este quiere decirte algo de confesión. Una vez más le di un codazo, gimoteando, lo hicimos. Nos llevamos parte de su ganado. Pero fue Wilson quien nos obligó. Sabes, cuando mi abuelo dirigía este rancho, los ladrones de caballos y de ganado eran ahorcados. A veces la justicia parecía más sencilla entonces. Lástima que tengamos que ser tan civilizados hoy en día. Bill giró su sombrero hacia atrás y me sonrió con satisfacción. Sam observó cómo Bill y yo hacíamos retroceder a los cuatreros. Rifles en mano, los seguimos mientras Sam enlazaba sus caballos y levantaba la retaguardia. Escoltamos a los cuatreros dentro del granero cuando llegamos a los edificios y los colocamos en establos individuales con las puertas abiertas para poder vigilarlos sin que se vieran entre sí. Bill se dirigió a la casa para llamar al sheriff mientras Sam y yo vigilábamos. El sheriff subió corriendo por el largo camino de entrada de 1,5 kilómetros en menos de 30 minutos. Cuando Bill y yo nos reunimos con él, le pusimos al corriente de los acontecimientos. Aceptó cuando le propuse que sacáramos primero al delincuente más pequeño para que el sheriff pudiera interrogarlo. Rápidamente tuve a mi prisionero fuera, claramente marcado por el fuerte olor a defecación inducida por el miedo. El pequeño cuatrero pareció replantearse su tranquilidad y empezó a hablar tras unas primeras reticencias. El sheriff dijo, parece, Bill, que tenemos entre manos un simple caso de allanamiento de morada. Francamente, es una pérdida de tiempo, pero podría dejarla en tus manos, olvidar que la he visto y dejar que te encargues tú. El cuatrero, aterrorizado, abrió enseguida y dilató los ojos. El sheriff pidió refuerzos tras enterarse rápidamente de los hechos. En breve, un grupo de coches del sheriff se reunió en la gran finca de Wilson. Aunque el rancho tiene una extensión de 16,000 acres, los sheriffs pudieron localizar la posición del cuatrero y encontraron casi 100 reses robadas marcadas con la marca Rockinby al final del día. Wilson y su amigo de armas estaban en prisión.
Nos reunimos para cenar mucho después de las 9 entre el bullicio y la actividad. Mientras estábamos sentados a la mesa, los ojos de Caitlin estaban clavados en su plato. Dirigiéndose a Caitlin, ya que no había tenido muchas oportunidades de hablar con ella, Bill le preguntó, ¿qué hacías ahí arriba? Ella me lanzó una mirada acusadora. Solo quería ir a nadar. No creí que nadie me estuviera espiando. En primer lugar, Caitlin, le dije, no te estaba espiando. Seguí las huellas de su caballo hasta el arroyo. En segundo lugar, piensa en lo que habría pasado si yo no hubiera estado allí. Dudo que los tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. Caitlin enrojeció. Gracias a Dios que llegaste a tiempo, Carson, dijo Kalin. No me interesa pensar en lo que podría haber pasado. Teníamos que salir temprano al día siguiente, así que la conversación cambió y cenamos rápidamente. Caitlin me llamó a gritos cuando salí de la cocina en dirección a mi camarote. Preguntó enfadada, ¿te han gustado las vistas de hoy? Y yo hice una pausa y esperé. Anticipar las gracias parece demasiado esperanzador. Digamos que, resopló Caitlin, giró sobre sus talones y marchó en dirección a la casa. Yo me quedé quieto negando con la cabeza, admitiendo que había algo en mí que siempre la molestaba. Wilson y sus aliados quedarían en libertad bajo fianza, dijo, ya que no se trataba de un caso capital, no preveía más problemas, pero nos aconsejó que estuviéramos alerta. Bill miró a su hija y sonrió con descaro. Quizá quieras llevar a Carson contigo si tienes intención de volver a nadar desnuda en un futuro no muy lejano. Ya sabes, por protección, se rió y le dio un codazo a Caitlin. De verdad que debería darte las gracias, Carson. Wilson podría haber arriesgado económicamente esta propiedad de forma bastante significativa. Nos reímos una vez más, vales todo el dinero que te doy. ¿Has estado nadando últimamente? Reí, moviendo las cejas de forma sugerente. Caitlin se acercó y me miró mal. ¿Por qué eres gilipollas?, me espetó. Sonreí y me encogí de hombros. ¿Por qué eres tan cabrona?, dije. Y añadí, si fueras mía, te pondría sobre mis rodillas y te daría unos azotes en tu lindo culito. Caitlin soltó un fuerte grito ahogado. No te atreverías, murmuró, intentando apartarse. De repente, la solté y se cayó hacia atrás, cayendo sobre su adorable culito. No es que no me atreviera. Tradicionalmente, Caitlin era la que salía furiosa, pero esta vez me tocó a mí. Salí del establo y la dejé sentada en el suelo con la boca abierta. Acabo de deshacerme de una dama que no está interesada en mí y no voy a perder el tiempo con otra. No es que alguna vez haya pretendido entender a las mujeres, mi matrimonio con Janice demostró lo contrario. No volví a verla hasta la cena, como era de esperar, me evitó. No es que pudiera leer la mirada que me dirigió. Sabiendo que Bill tenía el domingo libre, supuse que quería charlar. Me pregunté si Caitlin le habría contado el incidente del día anterior y si habría venido a pedirme que me fuera. Dejé de trabajar cuando se acercó. He oído que tú y Caitlin discutisteis ayer, dijo. Eso respondió a mi pregunta de si Caitlin se había confiado a su padre. Pero observé un brillo en los ojos de Bill. Sí, supongo que podría decirse eso. Sabía que probablemente había sido culpa mía. Quizás sí, quizás no. Su problema, en mi opinión, es no saber qué pensar de ti. Primero asumió que estabas aquí por negocios. Luego te convertiste en el héroe salvando el rancho y a ella. No sabe por qué no la persigues como lo hacen los otros jóvenes del vecindario. Como su madre a su edad, Caitlin está acostumbrada a que los chicos la envuelvan alrededor de sus pequeños dedos. Ha tenido varios novios, pero ninguno se ha quedado. Lo más probable es que no los respetara. Dicho simplemente, espero que no dejes que ella te aleje. Por lo que sé, eres bienvenido aquí todo el tiempo que quieras. Gracias, Bill. Eso me dice mucho. Habitualmente optaba por comer más tarde, pero Caitlin vino a desayunar con poca frecuencia. Kalin preguntó sobre mis planes diarios. He pensado en ir a la ciudad. ¿Quieres que traiga algo?, me preguntó. Kalin respondió, si fueras tan amable de traerme algunas cosas. Le dije, no me importa en absoluto. ¿Podría acompañarte a la ciudad? Oí decir a Caitlin. Levanté la vista sorprendida. Tenía intención de comprar unas cosas en el supermercado y sería un gasto de gasolina si conducimos los dos por separado, dijo su petición. Claro, estaré encantado de llevarte, dije,
todavía sorprendido. Ayer no esperaba que me hablara, y mucho menos que nos dirigiéramos juntos a ningún sitio. Me voy en 1 hora y media, después de que mi colada esté hecha y guardada. Caitlin se corrigió algo de comer, se sentó a la mesa y guardó silencio mientras Kalin y yo seguíamos charlando. Vale, estaré lista, comentó. Pensé que ayer ibas a besarme, dijo, pero nos pusimos en marcha y durante la primera mitad del viaje permaneció sentada en silencio mirando el entorno. Bueno, no fue desagradable, pero tengo la norma de no dar afecto no deseado a mujeres no deseadas. La miré, pero parecía estar mirando por la ventanilla lateral y no pude verle la cara. Pude ver por el rabillo del ojo cómo giraba la cabeza, claramente fija en mí. Aunque Caitlin iba sentada en silencio, de vez en cuando la veía mirar en mi dirección. Nos detuvimos frente al almacén general y entramos. Mientras Caitlin tenía una lista de lo que su madre deseaba, yo tenía que comprar ropa limpia y vaqueros. 1 hora más tarde todo estaba empaquetado. Llegó la hora de comer y yo tenía hambre, tenía que pasarme una vez más por la ferretería a recoger algunas cosas para Bill. Caitlin estuvo de acuerdo cuando le sugerí que fuéramos a comer algo. Fuimos al mismo restaurante donde Bill y Kalin se conocieron. Nos acomodamos en una mesa frente a ellos e hicimos nuestros pedidos. Sentada en soledad, me di cuenta de que tal vez debería haber ido directamente a la ferretería y luego volver al rancho. En ese momento se abrió la puerta y entraron 3 hombres. 2 de ellos sabía que eran los hombres que habían visitado a Caitlin. 2 de ellos tomaron asiento a un lado, mientras que el tercero se colocó detrás de nosotros, derecho a nuestra mesa. Se apartaron de mí y empezaron a charlar con Caitlin. Levantándome, hice un gesto al tercero para que se sentara. Mientras me dirigía a la mesa de al lado, me fijé en la mirada de Caitlin. Le hice señas a la camarera para que se acercara cuando nos entregara la comida y le pedí que me la pusiera delante. Comí rápido e ignoré la charla en la mesa de Caitlin. Me levanté y dejé algo de dinero sobre la mesa para cubrir nuestro almuerzo. Su plato seguía lleno, Caitlin apenas había tocado su comida. Me entrometí en su charla, ahora voy a la ferretería. Puedo venir más tarde a ver si has terminado, añadí. Caitlin apartó el plato y se levantó. No, me voy contigo. Me ha encantado volver a veros, pero tenemos que irnos, respondió. Los hombres sentados a la mesa intentaron oponerse, uno incluso se ofreció a llevarla a casa. Ella se apartó y me siguió hasta mi todoterreno. Esperó en el coche y parecía agitada mientras nos dirigíamos a la ferretería. Cuando regresamos al rancho y salimos de la autopista para entrar en el kilométrico camino de entrada, la tensión persistía. Me preguntó, ¿por qué lo has hecho? Sin saber a qué se refería, le pregunté, ¿qué? Visité la otra mesa, dijo. Ah, eso. Bueno, pensé que preferirías pasar el rato con tus amigos. Además, no quería participar en la competición por tu atención. Me espetó, realmente eres un gilipollas. Cerré la boca prudentemente. Durante el viaje, no sentí ninguna inclinación a defender sus bofetadas. Caitlin cogió todo lo que pudo llevar en cuanto abrí el todoterreno cuando llegamos a la casa principal. Cogí más bolsas y la seguí hasta el interior de la casa. Lo dejó todo sobre la mesa de la cocina sin decir una palabra a su madre y salió de la habitación cuando yo entré por la puerta trasera. Kalin me lanzó una mirada dubitativa. Me encogí de hombros y respondí, supongo que soy gilipollas. Kalin se rió y se acercó para tocarme el brazo. Nunca he visto a nadie causar en Caitlin el efecto que tú causas, dijo con suavidad. Yo respondí, supongo que nací para irritarla. Me dejó pensativo cuando dijo, no estoy tan seguro de eso. Volví a mi camarote y recogí mi vestuario fresco. Opté por ir a ensillar un caballo al establo en lugar de quedarme reprimida. Cabalgando, llegué a la cima de la cascada. Hacía buen tiempo, así que até el caballo a un árbol y me senté al borde de la cascada a contemplar el agua limpia y brillante. Tal vez durante media hora, tal vez más, me quedé allí sentado mirando cómo Caitlin cabalgaba por debajo de mí. Desmonté de su caballo, cogí una piedra y la arrojé al suelo de modo que salpicara el agua, evitando así acusaciones de espionaje si ella deseaba bañarse desnuda una vez más. Buscando el origen del ruido, Caitlin me encontró. Montó en su caballo esperando que se marchara y cabalgó hasta donde yo estaba sentada. Caminó hacia mí después de atar su caballo cerca. De pie, me alejé unos pasos del borde por si pretendía empujarme.
Detenida a pocos centímetros de mí, me dijo, eres un gilipollas. Y tú sigues siendo una zorra, añadí. Esta vez no esperé a que me abofeteara. La besé después de rodearla por la cintura. La solté enseguida y me dirigí hacia mi caballo. Su mano me agarró del brazo y me dio la vuelta. Me agarró por la nuca y me atrajo hacia otro beso, sorprendiéndome. Nuestras lenguas se buscaron y pronto se entrelazaron. Nuestras bocas se cerraron y ambos jadeamos. Caitlin me miró con los ojos vidriosos. Descubrimos que nos estábamos besando ferozmente. Nuestra ropa desapareció a medida que crecía el ardor. Me tumbé encima de Caitlin y ella me atrajo bruscamente hacia sí. Nuestra aproximación fue como la de dos animales, nada lenta y educada. Unos minutos más tarde ella gritó de alegría. Grité para ayudarla y la llené. Como no quería agobiarla, me tumbé de lado y la atraje suavemente hacia mí. Nuestros cuerpos brillaban cubiertos de sudor mientras nos esforzábamos por respirar. Nuestra respiración se calmó poco a poco y nos quedamos abrazados. Vamos a nadar, dijo Caitlin en voz baja. Asentí y empezamos a prepararnos. Aún sin ropa, guiamos a nuestros caballos hacia el agua. El hecho de que ella guiara el camino hacia el agua helada me hizo respetarla. Nos metimos hasta el pecho y Caitlin se empujó hacia mis brazos. Sus piernas se deslizaron fácilmente alrededor de mi cintura y nuestros labios volvieron a unirse en otro intenso beso. Mi deseo surgió y me empujé contra ella. Ella se movió hasta que descubrí lo que buscaba, y una vez más nos fundimos el uno en el otro. Esta vez nuestros movimientos fueron menos frenéticos, el agua no podía borrar su inherente suavidad. Nuestros labios permanecieron entrelazados hasta que la alcancé y una vez más llegamos juntos al clímax. Ella se estremeció entre mis brazos y yo la sujeté con firmeza, la flotabilidad del agua impedía que se me doblaran las piernas. Me aferré a Caitlin hasta que el frío del agua nos obligó a salir del lago. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Nos cambiamos en silencio, montamos en nuestros caballos y volvimos a bajar. Caitlin se acercó a mí y me rodeó el cuello con los brazos para darme otro beso después de guardar los caballos. Se dio la vuelta sin decir palabra y se dirigió a la casa principal. Aturdido, regresé a mi cabaña y me metí en la ducha. Reflexioné sobre lo ocurrido mientras el agua caliente me bañaba. Una cosa se me hizo evidente, sentía mucho más por aquella mujer mágica de lo que me había dicho a mí mismo. Apenas tuve tiempo de vestirme para la cena. Bill, Kalin y Sam ya estaban allí cuando llegué a la cocina, a Caitlin no se la veía por ninguna parte. Entró cuando estábamos sentados y eligió la silla contigua a la mía en lugar de sentarse junto a Sam, como de costumbre. Bill y Kalin se miraron, Caitlin se limitó a esbozar una agradable sonrisa. Caitlin habló animadamente durante la cena. Aunque curiosos, sus padres nunca preguntaron por qué su hija estaba de tan buen humor. Sam y yo volvimos a nuestros taxis mientras Caitlin ayudaba a su madre a ordenar la cocina después de la cena. Llamaron suavemente a mi puerta justo cuando me había acomodado entre las sábanas. Vestido solo con mis calzoncillos, abrí la puerta y Caitlin se deslizó entre mis brazos. Después de cambiarse de ropa, me guió hasta la cama y nos besamos con ternura. Una vez más, hicimos el amor antes de quedarnos dormidos abrazados. Cogí el despertador y lo apagué cansado cuando de repente dieron las 5 de la mañana. Todavía acurrucada contra mí, Caitlin gimió suavemente cuando la música la golpeó. Me costó bastante levantarme de la cama. Antes de salir del baño, iluminé el cuarto de baño y me preparé para el día, besando suavemente a Caitlin en la cabeza. No pude ignorar la atenta mirada de Bill y Kalin durante el desayuno. Les pregunté si sabían dónde había desaparecido su hija por la noche. Cargué la camioneta después del almuerzo para poder pasar otro día marcando postes de cerca. Trabajar solo en un rancho me dejaba mucho tiempo para la introspección. Mis pensamientos volvieron a mi pasado reciente y me asombré de que solo hubieran pasado 3 meses desde que me separé de mi mujer. Parecía toda una vida. Consideré el significado de Bill, Kalin y Sam en mi vida, luego mis pensamientos se desviaron hacia la encantadora Caitlin y los momentos que habíamos pasado juntos el día anterior. Consideré la posibilidad de descubrir el tipo de amor que sus padres ejemplificaban. Durante el almuerzo descubrí una vez más que me había olvidado de preparar la comida. La idea se me ocurrió al oír una camioneta que se acercaba a toda prisa. Caitlin saltó hacia adelante y corrió hacia mí cargada con una bolsa. Se arrojó sobre mí y me plantó un ferviente beso. Se echó a reír.
Mamá dice que te has olvidado la comida. La atraje para darle otro beso apasionado y aparté la comida. Le clavé mi estaca un par de veces, aunque ese día no puse muchos postes. También encontramos tiempo para charlar entre nuestros apasionados momentos. Le conté detalles de mi vida anterior y de cómo mi exmujer me había traicionado. Caitlin me hizo saber que le preocupaba que pudiera dejarla. Todo lo que puedo decir es que solo me iré si tú me dices que me vaya, la tranquilicé. Por fin Caitlin llegó a casa y yo terminé las tareas del día. Se cambió, se duchó y estaba en la cocina cuando llegué, una vez más eligiendo el asiento a mi lado. Llamaron a la puerta mientras cenábamos. Bill abrió y regresó con el mismo hombre que había visitado a Caitlin la primera vez. Caitlin permaneció sentada y lo miró, con rostro indescifrable. Me preguntaba si querrías dar una vuelta, dijo. En esta parte del país, donde las perspectivas eran escasas, dar una vuelta era básicamente un eufemismo para una cita. Valoro tu oferta, dijo Caitlin. Pero no creo que a mi novio le guste. Se agachó para besarme la mejilla. El señor alto, negro y guapo se sonrojó, tartamudeó y se marchó a toda prisa. Aquella conversación definió claramente nuestra amistad. Mirando a Bill y Kalin, vi sonrisas de aprobación. Sam también tenía una amplia sonrisa en la cara. Ahora éramos formalmente una pareja. Los hombres de la zona que deseaban ver a Caitlin no la visitaron en los días siguientes. Ella hizo muy evidente que no era accesible. Descubrí una manera de ayudar a Caitlin con sus preparativos. Para conseguir las herramientas que necesitaba para su empresa veterinaria, pidió un préstamo al banco. La única opción era que su padre pusiera el rancho como garantía. El banco dudaba en conceder un préstamo sin garantía. Ella dudó en pedírselo. Le aconsejé que le diera unos días, quizá tendría una respuesta. Me puse en contacto con mi banco extraterritorial y abrí una cuenta bajo el pretexto de un negocio ficticio de préstamos. En mi ordenador, Caitlin rellenó una solicitud de préstamo que yo me encargué de reenviar a mi correo electrónico. Unos días más tarde le informé de que su préstamo había sido aprobado y que se haría una transferencia a su cuenta. Aunque estaba encantada de saberlo, Caitlin preguntó por qué el préstamo solo tenía una TAE del 2%. Le dijeron que se trataba de una organización benéfica sin ánimo de lucro que prestaba dinero a quienes creían que beneficiarían a la sociedad. Aunque podría haberle dado el dinero, sabía que era demasiado orgullosa para aceptarlo. Había trabajado duro para obtener su título y estaba decidida a conseguirlo por sus propios méritos. Para cuando le concedieron la licencia, había comprado una furgoneta nueva convertida en negocio veterinario móvil con los instrumentos médicos necesarios. Una vez que se corrió la voz de su condición de veterinaria licenciada, los ganaderos cercanos se pusieron en contacto para solicitar sus servicios. Varias noches Caitlin se quedó en mi cabaña conmigo. Bill y Kalin eran conscientes de ello, aunque parecían no protestar. Caitlin tenía 27 años, edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Wilson y los suyos fueron a juicio 3 meses después. El asunto parecía muy sencillo. El menor de ellos colaboró con la acusación y consiguió 2 años de libertad condicional sin ir a la cárcel. Cada uno de los otros 5 hombres contratados por Wilson pasó 5 años entre rejas. Wilson, el cerebro del robo, obtuvo la pena máxima de 10 años junto con una multa de $50,000. Investigué a Wilson y su rancho una vez que lo llevaron a la cárcel. Resultó que era soltero, que no tenía parientes cerca y que, como todos sus empleados estaban entre rejas, no quedaba nadie para administrar el rancho. Esto me inspiró para idear alguna otra estrategia. Pero tenía algunos asuntos pendientes que atender antes de ponerme a ello, necesitaba terminar mi divorcio. El concepto de que Janice recibiera la mitad de mis ingresos me enfurecía. Pedí ayuda una vez más a mi amigo Jack para conseguirlo. Le insté a que hablara con Janice en lugar de enviarle un correo electrónico, así que llamando. Quería que le hiciera saber que me había puesto en contacto con ella y que quería ofrecerle un acuerdo a cambio del divorcio. La oferta ascendía simplemente a $50,000. Si se oponía, no volvería a saber de mí y no cobraría. Primero actuó inocentemente, pero luego insistió en saber por qué me había ido y no volvería. La actuación se vino abajo cuando Jack confesó su romance con Brandon y su intención de divorciarse de mí. Janice, que seguía siendo camarera y tenía dificultades económicas, aceptó mi oferta después de que se descubriera su juego.
Tuve que volver a Texas y conseguir un abogado que redactara los documentos del divorcio si quería seguir adelante. Cuando le dije a Caitlin que me iba, no se puso contenta. Le dije que volvería y que tenía que concluir este capítulo de mi vida. Al principio quería dejar mi coche en un aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, pero Caitlin insistió en acompañarme y estar allí cuando volviera. Dejar mi todoterreno y la mayoría de mis cosas, excepto lo que cabía en una maleta, pareció calmar sus preocupaciones. Me fui un domingo y Jack me recogió en el aeropuerto cuando llegué. Telefoneé a Caitlin todas las noches aunque me quedé con él y sus parientes. El viernes terminó todo el papeleo. Después de llevar a Janice ante mi abogado, Jack le dijo que recibiría un cheque de 10.000 euros ahora mismo y que los 40.000 euros restantes se pagarían 60 días después de finalizar el divorcio. Ella firmó el papeleo y mi abogado le entregó un cheque de $10.000. Nunca tuve que reunirme con Janice. Entonces comprendí que tenía que organizar las cosas sentimentales, como los anuarios, los recuerdos de mis padres, las pertenencias personales y los recuerdos. Alquilé un camión de mudanzas y lo cargué a tope, ya que quería evitar recogerlos más tarde. Cuando le dije a Caitlin que no iba a volver en avión, primero me sorprendió, luego, su emoción por mi regreso aumentó cuando le expliqué que llevaba conmigo todo lo que más significaba para mí. Para recorrer los 1.600 kilómetros, conduje sin parar 3 días. Todos en el rancho Rockinby me recibieron con entusiasmo cuando llegué el martes por la noche. Caitlin mantuvo su amistosa bienvenida esa noche hasta el amanecer, cuando por fin nos echamos una cabezada, totalmente agotados. Mi primera parte de la estrategia estaba completada, así que podía empezar el resto. Esto comprendía múltiples viajes a la prisión de Wilson. Quería que me vendiera su propiedad. Discutí mi argumento después de algunos empujones iniciales. Le recordé que estaría encarcelado al menos 7 años y que, incluso con un comportamiento excelente, no saldría en libertad condicional. Su casa y sus edificios probablemente se derrumbarían, ya que no tendría a nadie que cuidara de su rancho, sus animales perecerían sin los cuidados adecuados en invierno. También le pregunté si podría ser invitado a volver al rancho tras su condena. Finalmente aceptó mi oferta, que le proporcionaría un nuevo comienzo tras su liberación, frente al riesgo de devastación. La financiación fue la siguiente preocupación. Confiado en que Janice no arriesgaría sus $40.000 con decisiones precipitadas, aporté mi dinero a la nación. Fue realmente sencillo conseguir financiación, ya que negocié con Wilson un precio de 5 millones inferior al valor real del terreno. Tras hacer un pago inicial de $500,000 y financiar la cantidad restante, tardé un mes en completar todo el papeleo. Mantuve mis actividades en secreto para todos, excepto para Caitlin y Bill. Les dije que tenía asuntos personales con mi patrimonio de los que había que ocuparse. Aunque solo me llevaba 1 o 2 días a la semana, registré las tierras a sus nombres y monté un negocio a su nombre. Contraté a alguien para que cortara el heno de las tierras a medida que el verano se acercaba a su fin y llegaba el otoño. Para dirigir temporalmente el rancho, también contraté a 4 empleados para que vivieran allí. Nombrado capataz interino, al empleado más veterano le dije que, a pesar de mi proximidad, sería un propietario ausente durante un tiempo. Le dije que pensaba visitar el rancho a menudo y que podía ponerse en contacto conmigo por teléfono en cualquier momento. Renovar la casa principal, una vivienda de 2 plantas y 5 dormitorios que necesitaba modernizarse, era el último componente de mi propuesta. Aunque a Caitlin le molestara que ocultara mis actividades, nuestra conexión seguía floreciendo. Cada día que pasaba, mi amor por ella se hacía más profundo y podía sentir que ella sentía lo mismo por mí. Mientras tanto, su consulta de veterinaria estaba en auge, por lo que tenía que viajar con regularidad, pero se mantenía feliz y cómoda. Un día estuve a punto de contarle a Caitlin lo que estaba haciendo. Se abalanzó sobre mí con preguntas cuando volví de renovar. Me dijo, ¿qué demonios está pasando, Carson? ¿Estás saliendo con alguien más? Dios, no. Juro que no hay nadie más. Por favor, créeme. Te prometo que te lo contaré todo pronto. Te amo, Caitlin. Te pido que confíes en nuestro amor. Sus ojos se suavizaron mientras Caitlin examinaba mi rostro en busca de la verdad. La estreché entre mis brazos y la besé con todo el amor que tenía. De acuerdo, Carson. Confío en ti. Pero será mejor que me digas pronto qué está pasando. Una tarde, cuando me quedé a solas con Caitlin,
Le pedí que saliera de excursión conmigo. Cuando llegó la primavera y empezó la temporada de partos, la casa principal estaba terminada y era hora de llevar a cabo la última mitad de mi plan. Al instante se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le hablé. Cariño, he estado pensando que ya es hora de que deje el rancho Rocking Bee. Ella respondió, con la barbilla crispada, pero Carson, prometiste que no te irías. Di la vuelta y me dirigí por el camino privado, calculando el tiempo para que estuviéramos en la entrada del antiguo Flying W Ranch, que ya no tenía un letrero sobre la puerta. Bueno, no tenía intención de conducir muy lejos, dije. Claramente perpleja, Caitlin se volvió para mirar a su alrededor. Carson, ¿qué estamos haciendo en las tierras de Wilson? Ven conmigo, quiero enseñarte algo, dije. Retrasé mi respuesta hasta que nos detuvimos frente a la casa principal. Salí del coche y la acompañé hasta la puerta principal y la abrí. La cogí de la mano y la llevé hasta la entrada principal y abrí. Carson, me espetó, ¿qué demonios estás haciendo? Por esto podemos encontrarnos en agua caliente. Relájate, cariño. Wilson vendió este rancho hace años. Vamos, echemos un vistazo. ¿Qué impresiones te da la casa?, me preguntó. Dijo, es bastante bonita. ¿Crees que podrías llamar a esto tu hogar? Mal que mal, Carson. Me arrodillé y metí la mano en el bolsillo de la chaqueta, me di cuenta de que estaba perpleja y preocupada. Caitlin, Wilson ya no es el dueño de este rancho, soy yo. ¿Estarías dispuesta a vivir aquí? ¿Podrías vivir aquí como mi esposa? ¿Esto es tuyo?, preguntó con los ojos muy abiertos. Asentí con la cabeza. Sí. Entonces saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo y lo sostuve en alto. Caitlin, te quiero con todo mi corazón. Al principio pensé que me había equivocado, pero Caitlin me tiró de espaldas y me besó la cara, contorsionada y llorosa. Efectivamente, Carson. Comentó, la casa es preciosa, me encanta, con mucho entusiasmo. La acompañé por la habitación hasta 2 puertas que daban a un pasillo. Hay 2 oficinas. Uno para que dirijas tu empresa y otro para mí. La llevé a la habitación con el escritorio y saqué una gran hoja de papel que contenía un dibujo de una puerta de propiedad sobre el rancho C que Caitlin miró y arrugó la frente. ¿Qué es la C?, preguntó. Significa el rancho Carson y Caitlin. Entonces se encendió una luz. Ella gritó, Dios mío, es perfecto. Empezó a tirar de mi ropa y la ayudé a desnudarse. Una vez que estuvimos desnudos, la puse sobre el escritorio y bauticé la oficina con nuestro amor. En los días siguientes, hicimos el amor en todas las habitaciones de la casa. Estaba tan contenta que creo que salió flotando hacia el camión. Cuando volvimos unos minutos después de las 6, Bill, Kalin y Sam ya estaban en la cocina preparando la cena. Entramos juntos y Caitlin levantó la mano izquierda. Caitlin esperó hasta que todos hubieron terminado. Por supuesto, eso significa que nos mudaremos, comentó con la mayor apatía posible. ¿Qué?, gritaron Bill, Kalin y Sam a la vez. Díselo, cariño, me aconsejó Caitlin. Asentí. Bueno, Bill, Wilson quería combinar sus tierras con las tuyas. Eso podría ser bueno, comenté, pensativa. Levantándose enfadado, Bill dijo, de ninguna manera el volador W se va a quedar con mi rancho. Me reí y le dije, Bill, cálmate. Ahora no es el Flying W. Es el rancho C, y ahora mismo los nuevos propietarios están sentados a tu mesa. ¿Qué demonios estás debatiendo? Gritó, ahora totalmente perplejo. Compré a Wilson, hoy Caitlin y yo somos los dueños del rancho, dije. 2C. Kalin dijo, Carson y Caitlin. Lo supo de inmediato. Bill, podrías dirigir los 2 ranchos si los fusionáramos. Dividiríamos las ganancias al 50%, dije. Pero el volador, quiero decir C, tiene más del doble de superficie que mi propiedad. Genera muchos más beneficios, comentó. Bill, te has pasado toda la vida haciendo esto. Necesitaré tu ayuda. Deberíamos colaborar en pie de igualdad. La dirección de la operación recaería en ti. Lo que diga se refleja. Además, Caitlin también tiene una propiedad. Todo quedará en familia, dije. Maldita sea, Carson, me va a costar acostumbrarme a eso, pero aceptaré tu oferta. Bill se sentó y miró a Kalin. Ella sintió con la cabeza.
Extendiendo su mano a través de la mesa hacia mí nos dimos la mano. Eso significa que Sam será el capataz, tendremos más gente supervisando el trabajo, y ahora tengo que arrancar todos los postes de la valla que puse con tanta fuerza en este lado de la propiedad. Todo el mundo se reía de mí. Afirmé, y luego me quejé. Seguiríamos allí, pero al tercer día de casados llevé a mi novia a Fiji para nuestra luna de miel. Aquella noche nos acostamos tarde y nos quedamos allí haciendo el amor toda la noche y gran parte del día siguiente. Ha pasado otro año y mi increíble esposa me ha dado recientemente la noticia más asombrosa: está embarazada. Nos dirigimos a informar a los futuros abuelos.